Bendiciones, el refrigerio espiritual del día de hoy lo encontramos en Primera de Juan 4:18, donde nos habla que no debemos ya tener más miedo, no más miedo, no tengamos más miedo, porque dice ahí en la palabra de Dios que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ahí nosotros miramos que la misma palabra de Dios nos dice que en el amor no hay temor. Y hoy yo te pregunto a ti, y sé sincero contigo mismo, respóndete esa pregunta. ¿Tú sientes maltrato de parte de Dios? ¿Tú sientes que cuando Dios no te da la cosa, tú dices, oh, Dios me está castigando? Cuando te están sucediendo cosas, hay gente que piensa, oh, Dios me está castigando, mira lo que me está pasando. Si tú piensas así, déjame decirte que entonces tú realmente no sabes cuánto Dios te ama, ni cuánto Dios ha dado por ti. ¿Por qué? Porque Dios nos ha amado tanto y nos ha dado tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre nos cuida de una manera tan profunda e incondicional que dio lo más apreciado que dice la palabra de Dios, que fue a su Hijo. Entonces, hoy permíteme decirte que si tú experimentas algunos retos en la vida, no es porque Dios te esté castigando. Dios dice que a sus hijos disciplina. Esos retos que Dios permite en nuestras vidas es para poder enseñarnos a caminar más cerca de Él. Dios quiere que nosotros seamos libres de la esclavitud y Él lo hace para que nosotros aprendamos a desarrollar nuestro carácter. Y esos retos que Dios permite en nuestras vidas no tienen la intención de dañarnos nunca jamás. Al contrario, cuando Dios toca algo en nosotros que nos produce a nosotros miedo o ira o dolor, eso se debe a que hay una herida profunda que requiere sanidad. Por eso hoy te digo, identifica tus miedos. ¿A qué tú le tienes miedo? ¿Para qué? Para que tú identifiques ese miedo, lo que te hiere, esa herida profunda que te causa temor, para que lo traiga a donde Dios, porque Él obra en aquellas áreas dolorosas de nuestras vidas. Él obra en aquellas áreas dolorosas con el fin de que nosotros estemos totalmente libres de cualquier cosa que nosotros estemos dejando que esas cosas nos estén destruyendo o que obstruyan a tener esa relación con Él, a tener esa relación con Dios. Y tú puedes pensar ahora mismo, pero ¿cómo tú sabes esto? ¿Y cómo sé que esto es así? ¿Por qué lo sabemos? Porque así es Dios. Él no solamente salva, sino que Él también liberta por completo de la esclavitud del pecado y del sufrimiento que te está ocasionando ese pecado. Ahora piensa esto. Dios ha derramado alguna vez su ira cuando tú te has enojado con Él. Porque si somos sinceros, hay muchas veces que tú estás pidiendo algo, te sucede algo y tú te enojas con Dios. Tú puedes decir que Dios ha derramado su ira contra ti.
Tú sabes que no, ¿verdad? Tú sabes por qué Dios no lo ha hecho. Porque tú sabes que si Dios derramara su ira, ahí mismito tuviéramos nosotros muertos, como dice un hermano. Sabemos que Dios no lo ha hecho y te voy a decir por qué. Porque tu Salvador y el mío también, Él entiende tu dolor, Él entiende nuestro dolor, ese dolor profundo. Es insoportable muchas veces que nosotros sentimos. ¿Eh? Y como dicen Hebreos 2 17 y 18 que después tú lo puedes buscar ahí, leerlo, él comprende las heridas que nos han causado. Él comprende que las heridas han causado ese dolor. Él comprende que te han causado dolor, esas heridas de experiencia que hemos tenido y por eso Él muestra compasión y Él muestra misericordia para con cada uno de nosotros y Él actúa para que nosotros estemos seguros con Él, que Él cura ese dolor tuyo y mío. Entonces, pregúntate hoy en día, a través de esta palabra, ¿qué Dios me quiere decir? ¿Qué yo puedo hacer? Tal vez tú estás pensando, ¿cómo yo puedo ponerlo en práctica para yo vivir dejando ese dolor, dejando ese temor fuera? Entonces, hoy yo te animo, como nos animan estas palabras de Dios, a confiar más en el amor de Dios que en nuestro miedo, con las cosas que te provocan ese sentimiento. Cuando tú estés sintiendo miedo, cuando estés sintiendo ese miedo al futuro, un ejemplo, ese miedo a equivocarte o ese miedo a no ser suficiente, entonces este versículo nos está animando a nosotros, nos está invitando a recordar que Dios nos ama tal como somos. ¿Eh? ¿Y qué podemos hacer entonces? Orar diciéndole al Señor, Señor, yo confío en tu amor. Y ese es un primer paso que nosotros podemos dar. Y cuando tú tienes temor a amar, porque hay gente que no ama completamente, porque dice, ay, no, después me cogen de el ladito flaco, ¿verdad? Ay, no, después me cogen de bobo, dicen la gente, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes ese miedo a amar, piensa en lo que el Señor nos está diciendo y comienza a amar sin miedo. Cuando tú tienes miedo a que te rechacen, a que después me engañen, comienza a experimentar amar sin miedo al rechazo. Muchas veces no amamos plenamente por el temor a que nos lastimen, pero vamos a practicar este versículo y vamos a atrevernos a amar, a perdonar, a escuchar, a servir, aun cuando no sea fácil, aun cuando no sea fácil, porque si dijéramos que es fácil, estaríamos mintiendo. Vamos a empezar a vivir como si hoy fuera nuestro último día, amar sin miedo, a perdonar, a escuchar, a disfrutar, aun cuando sea difícil. Vamos a vivir sin culpa constante, a culparnos de todo, a sentir a dejar, ¿verdad? Que porque muchas veces es ese temor, vamos a identificarlo, el temor de que habla este texto de la Biblia, incluye ese miedo al castigo y aceptar el perdón de Dios, entonces nos libera de estar pensando que todo es un castigo de Dios. Aceptar el perdón de Dios nos libera de vivir cargando culpa del pasado, que Dios me está castigando por eso que hice. Si ya Dios te perdonó, Él dice que Él tira todo nuestro pecado al fondo del mar. Y yo siempre digo que tú y yo no somos buzos para andarlo sacando. Si ya Dios nos perdonó,
entonces vamos a perdonarnos nosotros mismos y vamos a vivir con esa libertad, dejando de cargar esa culpa del pasado. Vamos nosotros a enfrentar los problemas con paz. ¿Por qué? Porque el perfecto amor, yo puedo decirte que no va a eliminar las dificultades que siempre van a venir porque es parte de la vida, pero más sin embargo cambia cómo nosotros vamos a enfrentar esas dificultades. En vez de nosotros reaccionar con ansiedad, nosotros vamos a elegir responder con fe y con confianza en ese Dios. Ahí nosotros vamos a recordar cuando dice en Filipenses 4:13 que todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece, sabiendo que ya no es en mi fuerza, sino en la del Señor. Él es el que me fortalece para poder salir de todas las dificultades. Ahora nosotros vamos a reflejar el amor en las acciones, en las cosas que nosotros hacemos, aún en las pequeñas cosas, en un pequeño gesto amable, en una palabra de ánimo, a tener paciencia con la otra persona, en cada acto de amor que nosotros podemos hacer, nosotros vamos a ver reemplazado, lo vamos a ver nosotros, que ese amor va a ir reemplazando ese miedo en nuestras vidas. Ese lugar que ocupaba el miedo lo va a ocupar el amor y lo va a ir sacando, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Que cuando más nosotros conocemos y experimentamos el amor de Dios, menos espacio tiene el temor en nuestras vidas, menos espacio tiene la ansiedad y la inseguridad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios está ocupando ese espacio, porque dice que el verdadero amor echa fuera el temor, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para decirlo más cortito, reposa en el Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esa paz que nosotros vamos a tener, ese amor de Dios, ¿sí? En el amor de Dios, ¿verdad? Recuérdalo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera todo temor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque sé que todo lo que tú haces es bueno para mí, porque dice tu palabra que tu voluntad para cada uno de nosotros es buena, agradable y perfecta. Y gracias, Señor, por amarnos y libertarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.